Soy Pedro González y voy a hablar de la Nueva España. Cuando hablamos sobre la conquista, debemos de tener en cuenta que tuvo un carácter político y espiritual, ya que la religión fue la principal justificación de la empresa colonial. La conquista duró 200 años, del año 29 al año 19 a.C. A través del patronato, la corona ejerció una influencia determinante sobre la iglesia en sus dominios. Al principio, la corona confió la evangelización a frailes y no a sacerdotes comunes. Fueron principalmente 3 órdenes las encargadas en la evangelización: los franciscanos, los dominicanos y los agustinos. El carácter militante de estas órdenes propició una rápida expansión por el territorio novohispano. Las dos fuerzas que se enfrentaron en la conquista provenían de pueblos diferentes. Por una parte, los españoles, recién llegados a América, traían ya la experiencia de la reconquista. La guerra contra los moros fue trasplantada a América contra los indios en nombre de la religión. Los indios, con su llegada, se asombraron frente a los caballos, frente a los perros, armas y embarcaciones. Y esto lo aprovecharon los españoles. En algunos casos, los indios llegaron a creer que eran dioses. Le cedo la palabra a mi compañero Jesús Asensio. Sin embargo, el factor definitivo fue la lucha en el interior de la zona de influencia mexica, debido al expansionismo militar y comercial de este grupo. Los indígenas se quejaban mucho de esto, pero Hernán Cortés escuchó sus quejas y se aprovechó de ellos aliándose con los enemigos mexicas. Para entender esto un poco mejor, debemos ubicar lo que pasaba en Europa justo cuando se dio el contacto con América. Europa vivía en una época de expansionismo, reordenamiento y efervescencia. Crecían bastante rápido las poblaciones y las ciudades se desarrollaban a gran velocidad, así como las manufacturas y el comercio. Sin embargo, las estructuras económicas, políticas y culturales del mundo feudal estaban en crisis. Las monarquías se apoyaron en los comerciantes para desarrollar un proceso de expansión al cerrarse la ruta de las especias en el Mediterráneo. Los navegantes buscaron otras vías de aprovechamiento. Hacia finales del siglo XV, los europeos redoblaron sus esfuerzos en la búsqueda de una ruta marítima a Oriente. Los más aventajados en este intento eran los portugueses, que explotaron la ruta de Asia para las costas del sur de África. Le cedo la palabra a mi compañero Carlos Ortega. Por el Tratado de Alcazovas de 1487, España quedó limitada de la exploración del occidente del Atlántico. Esto permitió que la Corona de Castilla apoyara el proyecto de Colón, que consistía en llegar a Asia cruzando el Atlántico. El 12 de octubre de 1492, Colón llegó a una isla antillana, que identificó con el extremo oriental de Asia. En sus 4 viajes, el almirante Colón tuvo que sobreponerse a diversas dificultades. Hablando un poco sobre el desarrollo, los artesanos y artistas de distintos oficios, como plateros, herreros, tejedores, carpinteros y pintores, desarrollaron un trabajo durante el periodo colonial en torno a organizaciones llamadas gremios. Para pertenecer a un gremio había que emprender una larga carrera. Empezabas como aprendiz a los 12 o 15 años. Para poder abrir a un taller tenían que presentar un examen ante vendedores y alcaldes del gremio. Instituciones jurídicas. Hablando un poco sobre las instituciones jurídicas, primero que nada tenemos que saber lo que es una capitulación. Las capitulaciones son documentales suscritos entre el monarca y un particular que se encargará de llevar a cabo una expedición del poblamiento. La conquista la trata de negros, esclavos o explotación económica y riesgo. Ahora le concedo la palabra a Carlos Andrés Lara. Una vez que se descubrieron las riquezas de las tierras mexicanas, Diego Velázquez, el gobernador de Cuba, encargó a Hernán Cortés dirigir la expedición, que salió el 18 de febrero de 1519, con 600 hombres
16 caballos y 10 cañones. En Cozumel, Cortés mostró su habilidad en el trato con los indios, al presentarse de manera amistosa, deslumbrándolos con bagatelas desconocidas, así como los espejos. Los primeros enfrentamientos se produjeron en la costa de Tabasco. Los indios, derrotados, regalaron a los españoles 20 mujeres, entre las cuales destacó la Malinche, quien llegó a ser intérprete, informante y consejera de Cortés. En Veracruz, Cortés fundó la Villa Rica de la Veracruz, cuyo ayuntamiento, integrado por sus propios hombres, lo nombró capitán de las nuevas tierras, con lo cual se independizó de Velázquez con la ayuda de Marina. Cortés estableció alianzas con enemigos de los mexicas en el camino a México. Cortés y sus hombres enfrentaron la resistencia de los tlaxcaltecas, que fueron sometidos y se hicieron aliados decisivos en la conquista. En Cholula arrasaron la ciudad y los templos, matando cerca de 6,000 indios. Cholula fue el preludio de lo que acontecería en la toma de México, Tenochtitlan.